Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, se constituye en audiencia pública de sustentación y fallo en el proceso ordinario de María del Carmen Torres Gamba y otros contra herederos de Arnulfo Rodríguez. La sala está integrada por los magistrados Elwin Guillermo Abreu Triviño, Adriana del Socorro Largo Taborda y Lianaída Lizarazo Vaca, quien la preside. Se solicita al abogado aquí presente que se identifique. Buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Fabio Humberto Campos Ladino. Soy apoderado de la parte demandante. Mi tarjeta profesional 41255, mi cédula de ciudadanía 4.168.258 de Monguí, Boyacá. Mi dirección carrera décima, número 1618, oficina 702, teléfono 312-310-2074, mi correo electrónico fabiohcam@hotmail.com. Gracias, señor. Bien, se concede entonces el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante apelante, quien cuenta con un término de 20 minutos a fin de sustentar su recurso, teniendo en cuenta los reparos que hizo a la sentencia de primer grado. Tiene el uso de la palabra. Como apoderado de la parte demandante, respetuosamente manifiesto al Honorable Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, que procedo a sustentar el recurso de apelación presentado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado 27 Civil de Circuito de Bogotá, a fin de que se revoque y en su lugar se acceda favorablemente a las pretensiones de la demanda. La pretensión principal de la demanda radica en la declaratoria de pertenencia sobre el predio denominado La Selva, zona de Usme, sitio de Santa Rosa o Las Ánimas, con los linderos, especificaciones y características que se indicaron en la demanda, por haberlo adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor de los demandantes María del Carmen Torres de Gamba, Doris Nelcy Gamba Torres, Claudia Beatriz Gamba Torres y Luis Andrés Gamba Torres. El juzgado de primera instancia, al hacer un análisis de los requisitos que se deben cumplir para esta clase de procesos, dice en el punto 3.3 de la sentencia que los requisitos que se deben acreditar el demandante cumple con el primero, que es el haber recaído sobre el bien que esté en el comercio y no esté proscrita la prescripción. En cuanto al segundo, los requisitos que hace relación a la identificación del inmueble y coincidencia entre lo poseído y el bien, indica el despacho que no se cumple con este requisito. A este punto me encuentro en total desacuerdo con el juzgado, ya que en la diligencia de inspección judicial, donde se constató el inmueble y cuyo objetivo fue de la inspección judicial era precisamente la de constatar la existencia del bien, determinar la ubicación, linderos y características y demás aspectos que lo individualizaran y caracterizaran. Obsérvese que al folio 238 del expediente y que contiene la diligencia de la inspección judicial, el juzgado hizo una descripción del inmueble. En primer lugar, refiere sobre las construcciones que existen en el inmueble, ubicadas sobre el camino, detallando de qué se compone, de cuáles son los elementos que contienen ese inmueble, que era una casa que está dentro de la finca. En cuanto a la finca, el juzgado lo acompañan personas que conocen la finca, avisorando que en el fondo se encuentran unas montañas cuyo filo denominan la cuchilla de Carre Perro, luego hasta el camino de Betania a Pasca, en donde divide el terreno con el señor Marco Poveda. Por el agreste del terreno, el juzgado no termina de recorrer a pie y considera el juzgado y no considera el juzgado el traslado del personal hasta este punto oriental de la finca. Y culmina manifestando que coincide con el plano y lo manifestado con las personas que cuidan el terreno en el lindero nororiental entre la carrera Bogotá-San Juan y el referido filo de la montaña. Manifiesta el despacho en la diligencia la necesidad de determinación topográfica del inmueble por las inconsistencias en el terreno que se evidenciaron en el plano orante y los linderos. El despacho indica en el folio 241 que dice: no obstante, con la información se podría obtenerse de la entidad oficial Instituto Geográfico Agustín Coaxi
Se le solicita al perito realizar la correspondiente investigación y conforme a la información que se recaude se resolverá lo pertinente, por lo que se ordenó por parte del juzgado el oficio al Instituto Geográfico Agustín Codaxi. El perito en su dictamen pericial indica que en razón a las inconsistencias en el plano y el terreno se pronunciaría una vez llegue la comunicación del Agustín Codaxi, así lo dice en el folio 288. Por lo anterior, sobre los puntos de extensión y lindero, me manifestaré en el momento oportuno en que el Instituto Geográfico Agustín Codaxi allegue la información correspondiente solicitadamente del oficio 161 del 10 de abril del 2012. El 10 de septiembre del 2014, el perito, una vez tenido el informe catastral del predio, presenta la complementación del mismo. Con base en el plano catastral, al llegado al expediente, procede a establecer el área y linderos del predio. A folio 237 del expediente se indica que su área y linderos que se encuentran incorporados en catastro, donde se encuentra, tiene una fecha del junio 19 del 2013, localidad 20, barrio Santa Rosa Alta, vereda Manzana 103-101-000, código del sector 103-101-00012, que coincide exactamente con la certificación catastral obrante en el expediente y los recibos del impuesto predial. Área del terreno 505.556 metros cuadrados, área que se coincide exactamente con la certificación catastral y recibos del impuesto predial. Los linderos son los determinados en el plano del lote catastral, distrital y los transcritos por el perito. De esta complementación, el juzgado corrió traslado por auto del 16 de octubre del 2014 por el término de 3 días, obrante a folio 324. En la sentencia, el juzgado de conocimiento no hizo mención a este aspecto, omitió indicar esta complementación del dictamen realizada por el perito, que concluía su labor en lo referente al área y linderos. Una vez verificada el área y linderos con los planos reales y precisos emitidos por la autoridad pública, que contiene la labor de llevar datos precisos y actuales del catastro de Bogotá, sin lugar a dudas considero que se pudo establecer precisamente y los linderos y precisamente el lindero que estaba en discusión. Por lo anterior, vemos que el alinderamiento del predio se cumplió a cabalidad, por lo que existe plena coincidencia entre lo poseído y el bien pretendido e indicado por sus linderes y linderos. Máximo también cuando en el certificado de tradición se encuentran precisamente los linderos del inmueble. Al folio de matrícula 50S 423-771, que es el objeto de la demanda. En cuanto al requisito de la forma, el tiempo de la posesión, que es el segundo reparo que se hace a la providencia. En este punto también se hace reparo, ya que al contrario de lo que manifiesta la providencia, vemos que se cumplen los requisitos. En cuanto al tercer requisito, de la forma y tiempo, de los testigos que rindieron su declaración en la diligencia, con Carlos Julio, en la diligencia de inspección judicial, Carlos Julio Velázquez, en su declaración dice que conoció a la familia hace 28 años, que durante ese tiempo Luis Gamba ha tenido la propiedad de eso, que él lo arrendó siempre, que él estaba pendiente de la finca, que él ha sabido que es el dueño, que después de fallecido sus hijos, don Andrés, ha ido allá, don Andrés, al preguntarle por el juzgado si conoce la finca, dice que hace unos 25 años, que en ese tiempo habían cultivos de papa, tenían ganado, habían chivas, marranos, dice que don Luis construyó la casa, que manejaba un Toyota, que llevaba materiales, dice que don Andrés y la señora Carmen y los otros hijos iban con frecuencia a la finca, que la finca la tiene arrendada doña Carmen, dice que don Luis en vida y doña Carmen y Luis Andrés han mantenido y arreglado las cercas, y culmina diciendo que la región los tiene a ellos como propietarios. Horacio Chingati dice que ellos van a la finca cada 20 días, Teodolindo Molina era arrendatario que había conseguido don Luis, y con Luis había conseguido otro arrendatario que sembraba papa, que don Luis le pagaba para que cercara las medianías, para que cercara las medianías,
que esas cercas se componen de alambres, de púas y postes de madera, que don Luis construyó la casa y llevó un maestro desde Bogotá para construir la casa, eso dice a folio 244. Dice además que don Andrés y doña Carmen y sus otros hijos frecuentan la finca, que van cada 20 días y describe los linderos de la finca y que la casa cuenta con los servicios de agua, luz. Carlos Alirio Gutiérrez, el arrendatario actual, dice que tomó en arriendo la finca a doña Carmen y dice que tiene arrendada toda la finca. Orlando Rey Villalobos dice a folio 246 del expediente que conoce los demandados desde que tiene uso de razón, que conoce como dueños al de la finca a don Luis y la señora Carmen hace 40 años, también a don Andrés y a los hermanos, que no recuerda cómo se llaman, pero que los conoce, dice en el folio 246, que los demandantes sembraron en un tiempo papa y ganadería, también ovejas, y que hace como 10 años tenían eso, tienen animales, siembros, dicen que ahorita tiene ganado ahí, que la casa a la señora Carmen le hizo mejoras, que realmente ella es la que está presenciando aquí en la finca, que ella es la que paga el impuesto, que la finca tiene luz y acueducto. Al preguntarle quién repara las cercas, dice que don Alirio está actualmente como arrendatario. En la diligencia de inspección judicial se aportan documentos como fue la certificación catastral y una serie de recibos del pago del impuesto predial del año 1996 al año 2013. El juzgado dice que no logró probar la continuidad de la posesión a partir del fallecimiento de Luis Antonio Gamba Gómez, ocurría el 13 de marzo del 98. Esto no es así, ya que siendo una suma de posesión en la que hace alusión al artículo 778 del Código Civil, nos da más cuenta que se cumple con todos los requisitos para su validez. En este caso, la posesión es transmitida a los sucesores como continuadores de la personalidad jurídica del causante, por lo que los periodos de tiempo no quedan desvinculados en ningún momento, máxime cuando a partir del fallecimiento del padre y esposo todo el tiempo han estado en el predio en cabeza de los demandantes. Al no ser desvinculante la posesión de lo antecesor, por cuanto se suma la posesión del causante a la posesión actual, se ha aprobado la posesión del antecesor y la posesión de los sucesores todo el tiempo que los demandantes la alegan. Es así que los mismos testigos lo aseveran y declaran que don Andrés, la señora Carmen y los otros hijos van con frecuencia a la finca, que la finca la tienen en arriendo. Doña Carmen, que la ha arrendado, dicen que ha sabido que don Luis en vida y doña Carmen y Luis Andrés han mantenido y arreglado las cercas, y culmina diciendo que la región los tiene a ellos como propietarios, como lo declara también don Carlos Julio Velázquez. Que don Andrés, doña Carmen y sus otros hijos frecuentan la finca, que van cada 20 días y describen los linderos de la finca, y que la casa cuenta con los servicios de agua y luz, como dice don Horacio Chingate. Que los conoce como dueños de la finca, que que la señora Carmen hace como 40 años, eso está en el folio 246, dice que los demandantes sembraron en un tiempo papa y ganadería, también ovejas, que tenían ovejas, que hace como 10 años mantenían eso, tenían los animales, antes siembras y ganaderías, que ahorita tienen ganado ahí, dice que la casa de doña Carmen le hizo mejoras, que realmente ella es la que está presenciando en la finca, y que ella es la que paga el impuesto, y que la casa cuenta con servicios de luz y acueducto. Al preguntarle quién repara las cercas, dice que don Alirio, que es el arrendatario. Eso dice finalmente Orlando Rey Villalobos. Se probó la posesión de los demandantes de la fecha del fallecimiento de Luis Antonio Gamba Gómez y la presentación de la demanda. Es todo lo contrario de lo que dice el juzgado. En este proceso se probó la posesión de Luis Antonio Gamba Gómez y de los sucesores hoy demandantes. Los testigos indican que los dueños han sido ellos, que han estado en posesión de la finca. La posesión material del predio, según lo indica en el contrato de permuta que se allegó al juzgado, fue entregado a Luis Antonio Gambas desde el 13 de diciembre de 1977, por lo que es a partir del momento en que ejercen la posesión material del predio, sin que la misma quedara suspendida. Más aún, la escritura 3884 del 7 de septiembre del 87 de la notaría 21, en donde se protocolizan las declaraciones extrajuicio de la posesión de Luis Antonio Gamba Gómez sobre el predio,
Esto lo hizo después de 10 años de haber entrado en posesión, en que declaran la posesión y mejoras desde el año 77 sobre la finca objeto de la demanda. Declaraciones de Carlos Eduardo Montaña Ríos, Bernardo Monroy Silva, por lo que entonces no se puede desconocer que dicha posesión la ejerció Luis Antonio Gamba Gómez desde el 1977, y continuada por sus sucesores y herederos, quienes son los hijos de este y su esposa María del Carmen Torres de Gamba. No a partir de la demanda, sino ha sido todo el tiempo sin solución de continuidad, en forma pública, pacífica, tranquila, y que toda la región los han tenido como propietarios, que nadie los ha molestado en su posesión, que en tales condiciones yo considero que se cumple también con este requisito de la forma y tiempo en la suma de posesiones, que superó los 20 años. Por lo anterior, ruego al Honorable Tribunal de Bogotá, Sala Civil, hacer un análisis sobre estos puntos, por cuanto nos alejan de la posibilidad de que estas personas accedan a ese terreno cuando realmente se cumplen con todos los requisitos que la ley exige para obtener por este medio el dominio. Ruego a ustedes acceder favorablemente a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias, honorables magistrados. Escuchada la sustentación de la apelación presentada por el apoderado de la parte demandante, y como quiera que esa sustentación coincide con los puntos que presentó por escrito ante el juzgado de la primera instancia y que fueron objeto de estudio por parte de los magistrados que integran la sala, se procederá entonces a emitir en el acto la sentencia correspondiente, haciéndole la advertencia al apoderado que el proyecto había sido estudiado con anterioridad, teniendo en cuenta el escrito que usted prácticamente reproduce en su sustentación. Se decidirá entonces el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito. La demanda principal que se examina está encaminada a que se declare a la demandante dueña del inmueble objeto del litigio por haberlo adquirido por el modo originario de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Sabido es que la prescripción puede ser adquisitiva del dominio o usucapión y extintiva de acciones o derechos ajenos. La primera tiene su campo de acción en la adquisición de derechos reales y la segunda tiene su órbita en la extinción de las obligaciones y acciones en general. A estas dos formas de prescripción hace referencia el artículo 2512 del Código Civil, cuando establece que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones o derechos ajenos por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones o derechos durante cierto tiempo. La actual norma adjetiva civil permite hacer valer la prescripción como pretensión a fin de obtener una declaración judicial sobre la ocurrencia del referido medio de adquisición, el cual encuentra cimiento en la posesión ejercida sobre un bien ajeno por el tiempo previsto en la ley. La usucapión puede ser a su vez ordinaria o extraordinaria. La primera tiene como fundamento la posesión regular y el transcurso del tiempo. La segunda tiene como elementos propios la posesión irregular y la duración de un periodo definido legalmente.
De conformidad con lo previsto por los artículos 2512, 2518, 2531 del Código Civil, para la prosperidad de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio deben acreditarse los siguientes presupuestos axiológicos. 1. Que recaiga la posesión sobre un bien que realmente sea prescriptible. 2. Que la cosa haya sido poseída por lo menos 20 años. En la actualidad, a partir de la expedición de la Ley 791 de 2002, el término se redujo a 10 años, pero únicamente se empieza a contabilizar a partir de la fecha en que comenzó a regir la nueva ley. 3. Que la posesión se haya cumplido de manera pública, pacífica e ininterrumpida. De otro lado, el requisito esencial para que se integre la posesión es el ánimo de señor y dueño. Pero como este, al ser un estado mental o psíquico que escapa a la percepción de los sentidos, es necesario que se exteriorice de manera fehaciente y sin lugar a dudas para que así pueda decirse que hay posesión. En otras frases, de los dos elementos que integran la posesión, el ánimos es el componente característico y relevante y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesión la mera tenencia. Con fundamento en los principios anteriormente enunciados, la Sala examinará los puntos de inconformidad del recurrente. A propósito del primer requisito, no existe duda alguna que los inmuebles relacionados en el petitum de la demanda son susceptibles de apropiación por el modo de usucapión, ya que no hay prueba de que se encuentren dentro de aquellos que la ley sustancial ha declarado como imprescriptibles o fuera de comercio. Empero, lo que sí ha sido punto de discusión en instancia de apelación es si se identificó o no el inmueble que es objeto de este juicio. Sobre el punto, advierte la Sala que se practicó un dictamen pericial obrante a folio 285 y siguientes del cuaderno principal, en el cual, en un principio, el experto señaló que el área de terreno tomada del avalúo catastral era de 505.156.94 metros cuadrados y que su descripción, cabida y linderos son tomados del certificado de tradición y de la escritura pública 570 del 30 de marzo de 1977. En este acto señaló que sobre la extensión y los linderos haría las manifestaciones de rigor en el momento oportuno, luego de que el Instituto Agustín Codazzi allegara la información correspondiente solicitada mediante oficio 161 de 10 de abril de 2012. Posteriormente, el perito presentó aclaración, folio 327, tomando como base la respuesta dada por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y lo señalado por la Oficina de Catastro, en el sentido de precisar que de acuerdo con el sistema de coordenadas magna de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, el área del predio es de 505.556.3 metros cuadrados. Por demás, también indicó cuáles eran los linderos del bien raíz. La experticia señala el nombre del predio, la selva, su cédula catastral 500S200E277, su matrícula inmobiliaria 50S004237, acoge el plano obrante a folio 307, describe los linderos, folio 327,
y afirma que el área del terreno es de 505.556.3 metros cuadrados. Así las cosas, para la sala, el predio se encuentra debidamente determinado y alinderado, según puede colegirse de lo afirmado por el perito en el dictamen que no fue objetado, a más de lo señalado en el certificado catastral obrante a folio 253 y el certificado de pago de impuestos obrante a folio 252. En lo que se refiere al tema de la posesión, cabe recordar que según los artículos 2532 del Código Civil y primero de la Ley 50 de 1936, el lapso de posesión necesario para adquirir por prescripción extraordinaria es de 20 años. Aquí es menester relevar que la demanda fue presentada el 20 de octubre de 2000, folio 1, cuaderno 1, solicitando como pretensiones la declaración de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio por el término de 20 años a través del trámite de un proceso ordinario, quedando en evidencia que para este momento ni siquiera se había expedido la Ley 791 de 2002, que redujo dicho lapso a la mitad. De allí que esta última disposición legal no es aplicable en este asunto. Esclarecido lo anterior, debe entrar la sala a resolver el argumento de la apelación atinente a la suma de posesiones por la cual los demandantes derivan su posesión. Prima facie, el artículo 2521 del Código Civil establece que si una cosa ha sido poseída sucesivamente y sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor según lo dispuesto en el artículo 778. A su vez, el canon 778 del Código Civil consagra que, sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor principia en él, a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya. Pero para tal caso se le apropia con sus calidades y vicios. Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no interrumpida de antecesores. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia ha referido a la unión de posesiones y en línea de jurisprudencia destacó que la transmisión de los derechos derivados de la posesión no está sujeta a formalidad alguna y que cualquier título es suficiente. Así lo dijo en sentencia de Sala de Casación Civil de 15 de abril de 2009. Así las cosas, para que la agregación de posesiones tenga subsunción en la premisa normativa, es preciso que se cumplan ciertos requisitos de orden sustancial, los cuales pueden abreviarse de la siguiente manera. Primero, situaciones sucesivas e ininterrumpidas. Segundo, identidad posesoria. Y tercero, presencia de título justificativo de la adquisición de las sucesivas posesiones. En el caso concreto, está debidamente acreditado, según da cuenta la escritura 570 de 30 de marzo de 1977, denominada Contrato de Permuta, que Luis Antonio Gamba adquirió de María Lucila Cubillos, viuda de Rodríguez, y José Cesario Rodríguez Cubillos, los derechos de posesión, así como los derechos herenciales que les pudieran corresponder a estos últimos sobre la finca La Selva. Folio 116. El señor Gamba, por medio de escritura pública número
3884 de 7 de septiembre de 1987 hizo que se recibieran ante notario declaraciones sobre las mejoras por él realizadas al predio en cuestión, folio 121. Se trata de unas declaraciones extraprocesales recibidas ante juez y posteriormente protocolizadas por escritura pública, las cuales no fueron ratificadas en juicio, pues la parte demandada no lo solicitó. Las declaraciones practicadas dan cuenta de la posesión de Luis Gamba. Así lo señalaron Carlos Julio Velázquez, folio 241, y José Horacio Chingate Monroy, folio 244. El primero de los declarantes manifestó que en el bien existían cultivos de papa, que había ganado, chivas, marranos, que el señor Luis fue quien construyó la casa y que él le llevó material para cercar parte de la finca, que actualmente hay unos arrendatarios por cuenta de doña Carmen. El segundo afirmó que don Luis adquirió el bien, que tenía arrendatarios, que él le ayudó a cercar la finca y que construyó la casa. Carlos Gutiérrez afirmó ser arrendatario de la demandante Carmen de Gamba, folio 249, a la par que de la declaración de Orlando Rey. No se observa que contenga la razón o ciencia de su dicho. Folio 250. Ahora bien, el señor Luis Gamba falleció el 13 de marzo de 1998 y el juez de primera instancia advirtió que no se probó la posesión de los demandantes a partir de esa fecha, quienes alegan tener la posesión de la herencia desde la muerte de Luis Gamba. La posesión legal de la herencia equivale al derecho radicado en cabeza del heredero y consistente en una ficción legal según la cual se considera poseedor sin solución de continuidad de la universalidad herencial, esto es, en el momento de la muerte del de cuyos la herencia se defiere a los herederos y merced a tal delación, estos adquieren la posesión legal de aquella. Según el artículo 783 del Código Civil, la posesión de la herencia se adquiere desde el mismo momento en que es deferida, así lo ignore el heredero. Según lo anterior, esta posesión es otorgada por el legislador presumiendo la ocurrencia de los elementos a los cuales hace alusión el artículo 762 del Código Civil, que son corpus o elemento material, que se traduce en la tenencia de la cosa, y animus, que es el ánimo de señor o dueño o elemento intelectual. Si al heredero le faltaren los elementos citados, la ley presumirá su existencia. Ahora bien, la posesión legal presenta, entre otros, los siguientes atributos. A, es individual, en cuanto que cada uno de los herederos es libre de acogerse a esta ficción legal o no. Si lo hace, posee individualmente su derecho. Así, pertenece a quienes son llamados por ley o testamento a la sucesión del de cuyos. B, es indivisible por cuanto recae sobre la universalidad jurídica de la herencia o una cuota de ella, y no sobre su cuerpo cierto, a más porque en la hipótesis de haber muchos herederos, la posesión se atribuye, comillas, formando todos ellos una comunidad a título universal. Cierro comillas. Hernando Carrizosa Pardo, Las sucesiones, ediciones Lerner, página 28. Para la sala, si bien
La muerte del señor Luis Antonio Gamba Gómez conllevó a la posesión legal de la herencia por parte de sus herederos. Lo cierto es que las pretensiones de la demanda no salen avante por lo siguiente. Concierta esta colegiatura que, tratándose de la suma de posesiones donde media una vocación hereditaria, esto es, que los demandantes son los herederos de su antecesor en la posesión sobre el inmueble, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ya asentados en postura sobre el particular, en el entendido de que no puede exigirse como requisito para dicha suma de posesiones el trámite y agotamiento del proceso de sucesión. En efecto, dicha corporación, en sentencia de casación del 22 de octubre de 2004, expediente 7757, puntualizó, abro comillas, de todo lo anterior se desprende que en el presente juicio el tribunal no resultó atinado cuando sostuvo con carácter absoluto que la suma de posesiones por causa de muerte solo podía darse por estructurada con la correspondiente adjudicación a los demandantes en el correspondiente trabajo de partición de la posesión del inmueble en disputa, pues como quedó visto, para ello, in abstracto, era suficiente aportar la prueba idónea de la defusión del causante, así como la calidad de heredero del de cuyos, y sabido es que con la correspondiente demanda fueron anexadas las actas de registro civil que demuestran tales hechos, folios 11 a 20 del cuaderno 1, debiéndose agregar que el requisito concerniente a la aceptación de la herencia se satisfizo en los términos del artículo 1298 del Código Civil con el hecho mismo de la formulación de la demanda con que se dio inicio a este litigio. Cierro comillas de la cita de la sentencia de la Corte Suprema. Al tamiz de la jurisprudencia citada, es claro que en este asunto se acreditó que los demandantes Doris Nelcy Gamba Torres, Claudia Beatriz Gamba Torres y Luis Andrés Gamba Torres eran hijos de Luis Antonio Gamba Gómez, que en paz descanse. Esto traduce que bien podían alegar una suma de posesiones respecto al predio materia del subyudice. Ahora bien, memórese que a voces de los artículos 778 y 2521 del Código Civil, la jurisprudencia ha precisado que a más de la presencia de un título justificativo de adquisición de las sucesivas posesiones, también se requiere demostrar situaciones sucesivas e ininterrumpidas e identidad posesoria. Véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 5 de julio de 2007, expediente 08001 3103 007 1998 00-35801, magistrado ponente Manuel Isidro Ardila Velázquez. En tal sentido, es claro que los herederos de su antecesor debieron haber continuado ininterrumpida y pacíficamente el señorío sobre el bien raíz de manera exclusiva y excluyente de otras personas que no tuvieran vocación hereditaria, a efectos de entender que era su ánimos aceptar la herencia que el de cuyos les dejó en relación con la posesión ejercida sobre un predio en particular. En el caso concreto, se advierte que lo anterior no fue debidamente acreditado en el plenario. En efecto, ha de resaltarse que María del Carmen Torres de Gamba no puede alegar ser heredera del difunto Luis Gamba, en tanto que ella tan solo figura como cónyuge supérstite y al fallecido le sobrevivieron hijos. Por ende, es claro que estos desplazan
en el orden sucesoral a la esposa, artículo 1045 del Código Civil. En consecuencia, dicha señora ni siquiera puede invocar la suma de posesiones en su favor. Lo anterior determina indefectiblemente que si los demás demandantes, Doris Nelcy Gamba Torres, Claudia Beatriz Gamba Torres y Luis Andrés Gamba Torres, querían usufructuar el inmueble tema de este litigio en virtud de una suma de posesiones en razón de la herencia yacente que les dejó su señor padre, no podían reconocer señorío ajeno en cabeza de otra persona que no fuera heredero, sino que les correspondía continuar con una posesión exclusiva y excluyente, ejerciendo actos de dominio de manera pública y que permitieran inferir que ellos tenían la intención de continuar con esa detentación de hecho que sobre el inmueble ya había ejercido su antecesor, cosa que no hicieron. En efecto, una circunstancia totalmente distinta se concluye de los testimonios de Carlos Julio Velázquez, Horacio Chingate, Carlos Alirio Gutiérrez y Dago Orlando Rey Villalobos, puesto que todos ellos hacen referencia principalmente a la posesión que ejerció el difunto Luis Antonio Gamba Gómez, mas sus relatos son pobres o escuetos en lo que atañe a concretos actos de dominio que hayan podido ejercer los herederos del fallecido, Doris Nelcy Gamba Torres, Claudia Beatriz Gamba Torres y Luis Andrés Gamba Torres. Incluso cuando se les preguntó a los deponentes de hechos posteriores a la muerte de dicho señor, hicieron énfasis a que los demandantes ya no viven allí, pues María del Carmen Torres de Gamba fue quien arrendó la finca y es la que paga los impuestos. Es más, Carlos Alirio Gutiérrez, quien es el arrendatario, reconoce que únicamente le paga el arriendo a la señora Carmen, y cuando se le preguntó si los señores Luis Andrés, Doren Nelcy y Claudia Beatriz Gamba Torres tienen alguna relación con el predio, contestó: la verdad no sé. Y por si lo anterior fuera poco, Dago Orlando Rey Villalobos adujo que hay mejoras hechas por la señora Carmen, quien realmente es la que está presenciando aquí en la finca, ella es la que paga el impuesto. Así las cosas, nótese cómo de las anteriores probanzas puede colegirse que los directos herederos de Luis Antonio Gamba Gómez, luego de fallecido su señor padre, pareciera que desatendieron los asuntos concernientes a la finca y que en realidad se ha encargado del señorío sobre este predio es la cónyuge superstite María del Carmen Torres de Gamba, quien se itera no tiene vocación hereditaria y por lo tanto no puede sumar la posesión que había ejercido su difunto marido. A modo de conclusión, puede decirse que las pretensiones de la demanda están conminadas al fracaso, puesto que los demandantes Dorinelsi Gamba Torres, Claudia Beatriz Gamba Torres y Luis Andrés Gamba Torres, si bien son herederos de quien poseyó con anterioridad el inmueble en cuestión, lo cierto es que su actividad probatoria fue insuficiente a efectos de acreditar que continuaron ininterrumpidamente esa posesión de manera pública, exclusiva y excluyente, sin reconocer dominio ajeno. Y en punto de la demandante María del Carmen Torres de Gamba se advierte que la acción de pertenencia tampoco le puede prosperar, puesto que no le es factible alegar la suma de posesiones por no poderse reputar heredera del poseedor anterior, aunado a que entre el momento en que falleció su difunto esposo, 13 de marzo de 1998, hasta el momento de la presentación de la demanda, 20 de octubre de 2000, transcurrió un tiempo muy inferior al exigido por el legislador para adquirir por prescripción extraordinaria el predio, a más que su posesión tampoco ha sido exclusiva ni excluyente, puesto que en cierta medida
ha reconocido algún tipo de derecho en cabeza de los hijos del fallecido, quien tienen vocación hereditaria, en tanto que la demanda la impetró en conjunto con ellos. Decisión. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala Civil de Decisión, administrando justicia en la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, confirmar la sentencia del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado 27 Civil del Circuito. Segundo, sin lugar en costas de segunda instancia por no aparecer causadas. La anterior providencia queda así notificada a las partes en estrados. Voy a dar por concluida la audiencia. En este orden de cosas, concluido el acto procesal, se da por terminado. Se incorpora al expediente el CD contentivo de la audiencia, así como el registro de control de asistencia del apoderado aquí presente. E igualmente se incorpora el acta suscrita por los 3 magistrados que integran la sala y se autoriza el retiro del recinto del apoderado aquí presente.